Bien, buen día. Vamos a ver aquí lo que es una matriz de posición. Ya habíamos hablado del concepto de vector. Un vector en sus coordenadas rectangulares tiene componentes en X, en Y y en Z. Y esas componentes las podemos representar de la siguiente manera, en su forma canónica, como el vector es igual a el valor que tiene en el eje X más el valor que tiene en el eje Y más el valor que tiene en el eje Z. Bien, podrían ser estos valores 6, 2 y 3, ¿ok? O los podemos encerrar en paréntesis 6,2, 3. Bueno, en forma matricial un vector se puede representar de la siguiente forma, como un vector columna, como una matriz columna, 6, 2, 3, que son las componentes del vector, o como la transpuesta de ese vector columna. Esta es entonces la manera de representar un vector posición de forma matricial. ¿Qué tal? Buen día para todos. Una vez que hemos abordado los temas de posición a través de un vector y de rotación a través de matrices de rotación, vamos a abordar el tema de coordenadas homogéneas y lo que es una matriz de transformación. Las coordenadas homogéneas permiten la representación conjunta de traslación y rotación. Supongamos un vector P con coordenadas X, Y, Z. Este puede ser representado por WX, WY, WZ y W, donde W es un valor arbitrario, es un factor de escala. De tal manera que si nosotros tenemos el vector 2i, 3j y 4k, este puede ser representado en coordenadas homogéneas como, considerando una escala 1, 2, 3, 4, o si consideramos una escala 2 como 4, 6, 8 y 2, donde es el factor de escala, o como una escala menos 3, quedando el vector menos 3, menos 6 y menos 12, donde menos 3 es el factor de escala. A esto le decimos nosotros coordenadas homogéneas. Una matriz de transformación es una matriz de dimensión de 4 por 4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro. Por favor, vemos la imagen y vemos que la matriz de transformación homogénea es una matriz que está compuesta de 4 matrices. Veamos cuáles son estas. La matriz de transformación homogénea es una matriz de dimensión de 4 por 4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro. Se puede considerar que una matriz homogénea se halla compuesta por 4 submatrices. Una matriz de rotación, la cual ya conocemos y puede variar dependiendo del eje que vaya a rotar. Hay que tener a la mano esas matrices de rotación. Es una matriz de 3 por 3. Tenemos también una matriz de traslación o vector de traslación. Ya vimos que es una matriz de 3 filas por una columna. Tenemos una matriz de transformación de perspectiva que está compuesta por una fila y 3 columnas. Y finalmente una matriz de escalado que es solamente una cantidad numérica y que representa el factor de escala. Veamos el siguiente tema, que va a ser la aplicación de matrices homogéneas. Bueno, continuemos con lo que son las matrices de rotación. ¿Ok? Ya vimos que cuando tenemos un sistema robótico, un manipulador industrial en este caso, nosotros debemos de considerar que tenemos un sistema de referencia fijo con el cual un sistema de referencia móvil se mueve con respecto al anterior. Estos sistemas de referencia los hemos llamado como X, Y y Z para definir el sistema de referencia fijo y U, V y W para definir el sistema de referencia móvil. Cuando este sistema de referencia móvil rota, entonces vamos a tener una diferencia, un ángulo entre ellos, entre sus diferentes ejes. ¿Ok? Tenemos aquí en la figura los dos sistemas de referencia originalmente son paralelos. Tanto el eje U como el eje X están en la misma dirección, el eje V y el eje Y están en la misma dirección, y el eje Z y el eje W están en la misma dirección apuntando hacia nosotros. Si existiera en este caso una rotación
en el eje W de tal manera que el sistema de referencia móvil se mueva, nosotros vamos a tener un ángulo entre los vectores U y X y el vector V y Y. ¿Ok? Aquí está ese ángulo. Ya se movió nuestro sistema de referencia, ya rotó nuestro sistema de referencia y aquí hay un ángulo al que le hemos llamado, en este momento se llama alfa. ¿Ok? Esto no debe de causar confusión. ¿Ok? Es un ángulo que le vamos a poner alfa por el momento. Y ese ángulo es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque se movió la misma cantidad de grados. ¿Ok? Bien. Un vector posición, además nosotros lo podemos representar mediante una matriz columna como está aquí. En este caso tenemos un vector en el plano y únicamente tenemos dos componentes, la componente X y la componente Y. Cuando originalmente estaban los dos sistemas de referencia paralelos, nosotros podemos tener una posición que al ser rotado esta posición va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar con respecto al sistema de referencia fijo? Bueno, pues lo que haya rotado multiplicado por la posición que tiene con respecto al sistema de referencia móvil, que en realidad esa no va a cambiar con respecto a esta. De tal manera, bueno, la matriz de rotación que tenemos para un vector en el plano, para unos sistemas de referencia en el plano, pues es una matriz de producto punto entre los vectores unitarios, ¿ok? El vector unitario IX multiplicado por el vector unitario U, el IX multiplicado por el vector unitario JV, el vector unitario JY multiplicado por el vector unitario IU, el vector unitario JY multiplicado por el vector unitario JV, ¿ok? Hay que recordar que el producto punto de dos vectores pues es igual al producto de sus magnitudes multiplicado por el coseno del ángulo que los separa. Y el ángulo que los separa en este caso es alfa. ¿Cuál es la magnitud de los vectores unitarios? 1. Los vectores unitarios tienen esa característica, que su magnitud es 1. 1 multiplicado por 1 por el coseno del ángulo que los separa, pues va a ser igual al coseno del ángulo que los separa. ¿Ok? Aquí está. En este otro caso, vean cómo cambia. Dices, pero el coseno no era el coseno, ¿por qué el menos seno? Bueno, porque el vector unitario IX y el vector unitario JV no lo separa un vector alfa. ¿Ok? Se le queda al estudiante de tarea qué vector es el que separa a estos dos vectores unitarios. ¿Ok? Bueno, y conociendo el ángulo que los separa, pues ya nosotros podemos utilizar estas identidades trigonométricas que andan por acá, que nos darán como resultado estos senos y estos cosenos que tenemos en esta matriz de rotación. En el caso de la matriz de rotación en 3 dimensiones, pues nuevamente tenemos un vector P, ¿sí? Tenemos un vector posición, que cuando los sistemas de referencia están paralelos entre sí, el vector PXYZ y el vector PVW, pues es lo mismo, son lo mismo, valen lo mismo, sus componentes valen lo mismo. Pero si uno de estos sistemas rota, entonces ya no va a valer lo mismo ese vector con respecto al otro sistema de referencia. Veamos. Entonces, la manera de representar una rotación pues va a ser esta, ¿no? La posición de un vector con respecto al sistema de referencia fijo va a ser igual a la matriz de rotación si es que alguno de los ejes rotó multiplicado por la posición que tiene el vector en el sistema de referencia móvil. Y esta rotación va a ser igual, aquí hay algo mal porque está incompleta esta ecuación. Esto solo es la matriz de rotación, acá faltaría multiplicarlo por la matriz vector PVW, ¿ok? Aquí faltaría eso. Entonces, habría que ver qué rotación hubo, en qué eje hubo la rotación para poder encontrar los valores para cada uno de estos productos, ¿ok? En el caso de que la rotación fuera, por ejemplo, en X, aquí está, tenemos una rotación en X, ¿cuántos grados? Alfa grados. Ah, ok.
Entonces, si rota alfa grados, quiere decir que U, el vector unitario U y el vector unitario X se mantienen paralelos. ¿Qué ángulo separa a esos dos vectores unitarios? 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces, el producto de multiplicar IU por IX va a ser igual a 1 por 1 por el coseno de 0. 1 por 1, 1. El coseno de 0 también es 1. Entonces nos va a dar 1. Y es el 1 que nosotros vemos en esta esquina, donde se realiza el producto de los vectores unitarios I en X y U. ¿Ok? Y bueno, aquí ya se mueven los valores dependiendo de las operaciones que nosotros hagamos. Nuevamente, se le deja al estudiante encontrar estos valores a partir de los productos puntos de vectores unitarios utilizando las identidades trigonométricas vistas en una diapositiva anterior. Lo mismo sucede con si nosotros tenemos una rotación en el eje Y, aquí tenemos una rotación en el eje Y al que se le ha llamado phi, ¿ok? Y entonces, los dos ejes que permanecen paralelos, vean acá, estos ya no se mantienen paralelos, pero el eje V y el eje Y sí se mantienen paralelos, lo que hace que JV se multiplique por el vector JY, y entonces el ángulo que los separa, aquí se ve, es 0, el coseno de 0 es 1, multiplicado por las magnitudes que también es 1, pues nos va a dar 1, ¿ok? Y la rotación en el eje Z, aquí está el eje Z. Al rotarse el eje Z, tanto el eje Z como el eje W se mantienen paralelos, y entonces los vectores KZ multiplicado por KW mantienen un ángulo igual a 0. Entonces, 1 por 1, que son sus magnitudes, multiplicado por el coseno de 0, que es 1, nos dará también 1. Por esa razón hay un 1 aquí. Y los demás valores se encuentran a partir de desarrollar el producto punto de los vectores que aquí se encuentran. ¿Por qué da 0 acá? ¿Por qué da 0? Porque aquí tenemos un vector I, o un vector I multiplicado por un vector K. Y ese vector I siempre va a ser de 90 grados con respecto al vector K. ¿Ok? Y el coseno de 90 grados es 0, multiplicado por la magnitud que vale 1, 1 por 0, 0. Lo mismo sucede en estos casos.